cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Ya habla 9, ¿verdad? Ya estamos en el aire. Gloria a Dios. Aleluya. Dios le bendiga a mis hermanos en esta hermosa noche. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea para con cada uno de ustedes. Amén. Esperando que la palabra que estaremos hablando en esta noche sea una palabra que traiga un despertar, que aclare todo pensamiento, y que si hay alguna confusión sobre cualquier tema del cual estaremos hablando, sea aclarado. Amén. Gloria a Dios. Y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de los hogares que estará escuchando esta palabra. Creemos que esta palabra es una palabra que estaremos dando de mucha importancia en esta noche. Por eso queremos que cada una de las personas que nos escuchan pongan mucha atención sobre lo que estaremos hablando, ya que estaremos ministrando con el tema una parte de la gracia donde no hay misericordia. Ya con tan solo escuchar el tema, mis amados, esto pone a mucha gente a pensar, pero conforme estaremos hablando, estaremos dando a conocer por qué y la razón del tema que hemos puesto en esta noche, una parte de la gracia donde no hay misericordia. En esta noche es un privilegio para mí, me acompaña mi hermosa hija Darianny Rojas Fernández, sierva de nuestro Señor Jesucristo. Ella estará acompañándome, ayudándome en esta noche a estar leyendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios, mis amados, por esta noche que nos permite estar aquí. Comparta este video. Para mí es un privilegio que usted comparte este video, ya que estaré hablando sobre un punto muy interesante en esta noche de las Escrituras. Vuelvo y les repito, el tema es una parte de la gracia donde no hay misericordia. Aleluya, gloria a nuestro Señor Jesucristo. Desde ya, mis amados, estaremos leyendo la palabra de nuestro Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Dice así su palabra. Libro de Gálatas, capítulo 1, del verso 6 en adelante. Libro de Gálatas, capítulo 1, del verso 6 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a dar gracias por las palabras del Señor Jesucristo. Vamos a dejar que la hija mía esté dando gracias por esta palabra. Padre, en esta hora te adoramos, Gracias, te bendecimos, Jesús. exaltamos tu nombre. Te damos gracias porque en esta hora nos ha permitido estar aquí adorando y glorificando tu nombre. Gracias, en esta hora Jesús. te presentamos tu palabra. Gracias porque son benditas y verdaderas. Ayúdanos a entender a través de ella en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Mis amados, este tema que estaremos hablando en esta noche, trataremos de hablarlo lo más tranquilo posible, ya que queremos hablar de este tema que para mí es algo muy importante y muy interesante. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros conocemos que la Biblia está dividida en dos pactos. Está lo que es el Antiguo Testamento y está lo que es el Nuevo Testamento. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, vemos que en la ley era permitido que el hombre hiciera lo que muchos conocen como la ley del talión, donde se dice ojo por ojo y diente por diente.
donde si tu hermano te hería, tú podías herir a tu hermano, donde cuando tú ibas a la guerra, tú tenías que pelear con espada y con ejército. Pero ya cuando hablamos del Nuevo Testamento, o sea, del libro de la gracia o del tiempo de gracia, vemos que Cristo dice: orad por vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen, orad por los que te persiguen, haced bien a aquellos que te hacen mal. Y vemos que ya el creyente no pelea con su fuerza, sino que pelea con el Santo Espíritu de Dios. Por eso que el apóstol Pablo en una ocasión dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortaleza y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero es interesante, mis amados, aquí donde leímos, el apóstol Pablo dice una palabra muy clara. El apóstol Pablo dice que si otra persona predicase otro evangelio diferente del que ellos estaban predicando, sea llamado anatema. Muchos de nosotros conocemos lo que es la palabra anatema. Entendemos por la palabra anatema que es una palabra de maldición, o sea, sea un llamado maldito. Y nos preguntaremos, mis amados, ¿por qué el apóstol Pablo habla de esta manera tan tremenda? ¿Por qué dice que aquel que predique un evangelio diferente, dice él, no que haya otro evangelio, sino que algunos pervierten el camino del Señor, sea llamado anatema? Cuando buscamos el contexto de la historia del apóstol Pablo, se entiende que el apóstol Pablo duró alrededor de 2 años predicando en diferentes lugares, y luego que el apóstol Pablo logra que muchos gentiles conozcan del evangelio, Pablo va y predica lo que es el verdadero evangelio de Jesucristo, un evangelio donde no tenía que ver nada con los ritos de la ley, donde no tenía que ver nada con las cosas que eran la ley, porque la ley establecía: el que haga estas cosas por ella vivirá. Mas la gracia establecía que el hombre por su fe sería salvo. Y vemos, mis amados, que la primera persona que reciben el evangelio fueron los judíos. Pero muchos judíos, mis amados, aún aquellos que conocen de la historia, saben que para que los judíos, aún después que Cristo dice que ir por todo el mundo y predicar el evangelio, aún para ellos salir, tuvo que levantarse una persecución. Porque los judíos, mis amados, entendían que los gentiles eran personas impuras, eran personas inmundas. Un judío entendía que juntarse con un gentil era juntarse con alguien que era inmundo, o sea, era con alguien que era impuro y podía pegársele también aquella impureza según su creencia o según su punto de vista conforme a la religión la cual ellos estaban viviendo. Y por eso los judíos, mis amados, se les hacía difícil predicar y llevar este evangelio fuera de Jerusalén, fuera de aquellos lugares. Aún vemos que lo primero, después de Jerusalén, donde llegue el evangelio, es a Samaria, pero tiene que levantarse, es una persecución, y es por medio de Felipe. ¿Qué te estoy diciendo, mis amados? Cuando el apóstol Pablo le predica a los gentiles, hubieron también en aquel tiempo judíos que se convirtieron al evangelio de Jesucristo. Pero este tipo de judíos, todavía, ellos no solamente entendían que el hombre se podía salvar por la fe, sino que ellos también establecían que para que un hombre se salvase no solamente era suficiente creer en Jesucristo, sino que todavía había que guardar lo que era la ley de Moisés. Y vemos que estas personas se encargaron, donde quiera que Pablo fue a establecer la palabra del verdadero evangelio de Jesucristo, ellos iban diciendo de que lo que Pablo hubiese predicado era un evangelio incompleto, que el verdadero evangelio completo era el que ellos tenían, que era no solamente ser salvo a través de Jesucristo, sino que aparte de creer en Jesucristo, también los gentiles debían de circuncidarse, también los gentiles debían de bautizarse y guardar todas las tradiciones judías, sobre todo las fiestas y de cuestiones de comida, que comerían o fiestas que ellos celebraban. Y vemos que donde quiera que ellos iban afirmando que Pablo no era un verdadero apóstol de Jesucristo. Por eso es que usted ve, mis amados, que la única carta que Pablo se presenta diciendo que él era apóstol, no de hombre ni por hombre, sino de Jesucristo, es en la carta de Gálatas. Usted busca todas las demás cartas y Pablo no se presenta de esta forma, pero aquí Pablo comienza y dice: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios
el Padre que lo resucitó de los muertos. El apóstol Pablo, mis amados, aparentemente está defendiéndose él, pero cuando usted profundiza la palabra se da cuenta que la intención de Pablo no era defenderse él, sino defender su apostolado, porque su apostolado que fue dado por Jesucristo era una prueba de que lo que él estaba predicando era el verdadero evangelio y que lo que él estaba predicando hubiese sido Jesucristo que se lo hubiese entregado. Ahora, ¿cuál era el interés de Pablo, mis amados? El problema aquí es, mis amados, que todas las personas que han sido líderes y saben estas cosas, no es fácil cuando alguien tiene que durar muchos años predicando el evangelio o tiene que durar muchos años haciendo el trabajo, la obra, y de repente viene alguien y frustra lo que tú hiciste en un día. Lo que tú hiciste en años, él viene en un día de barata todo lo que tú hiciste. Pablo se siente incómodo, mis amados, porque por primera vez, luego de haber predicado, hay fruto de lo que él estaba predicando. Ya habían iglesias establecidas, ya habían creencias de que solamente en Cristo era la salvación. Sin embargo, estos tipos de judíos que entendían que no solamente había que creer en Cristo, sino que también había que guardar la ley de Moisés, donde quiera que iban decían que ellos tenían el verdadero evangelio. Así le llamaban ellos el evangelio que ellos predicaban. Ellos decían que el evangelio que Pablo hubiese predicado era un evangelio incompleto, y que no solamente era un evangelio incompleto, sino que Pablo no lo puso Dios, que a Pablo no lo puso Jesucristo. Por eso es que Pablo se presenta y dice: Pablo apóstol, no por hombre ni de hombre, sino por Jesucristo. El tema que estamos hablando, mis amados, en esta noche es una parte de la gracia donde no hay misericordia. ¿Por qué este tema, mis amados? Porque cuando usted analiza las escrituras, se da cuenta de que el apóstol Pablo fue apedreado. Se da cuenta de que el apóstol Pablo fue azotado, dice él, 3 veces con vara. Hubiese sido azotado. Le hubiesen dado 40 azotes menos 1. Usted ve, mis amados, que Pablo fue perseguido de su ciudad. Pablo fue perseguido por sus enemigos. Pablo tuvo varias persecuciones, mis amados. Su ministerio fue un ministerio bajo mucho riesgo. Y usted nunca, mis amados, va a ver al apóstol Pablo diciendo que aquellos que lo maltrataron sean anatema. Porque Pablo no le importaba padecer por Jesucristo. Pero cuando el apóstol veía que el evangelio que él estaba predicando, la palabra de la buena nueva del Señor, estaba siendo perturbada, estaba siendo torcida, el evangelio de Cristo, entonces Pablo no tiene misericordia en decir que aquellos que están pervirtiendo el evangelio o que predican otro evangelio sean llamados anatema. Y esto es tremendo, mis amados, porque Pablo no se defendía él mismo. Pablo no defendía lo que la gente creyese, si era el apóstol o no. La intención de Pablo es que se conozca que el evangelio que él predicó era un evangelio conforme a la voluntad de Dios. Y es tremendo, mis amados, porque quizás en medio de nosotros, muchas personas, usted lo escucha en la calle, que no son creyentes, y le dicen maldito a otro. Y sencillamente para ellos esto es una palabra. Pero en medio de un judío decirle a alguien que sea llamado anatema, que sea maldito, está diciendo que le está cerrando la puerta de la bendición. O sea, cuando alguien se consideraba maldito en medio del pueblo de Israel, se está diciendo que las puertas de los cielos le fueran cerradas. Se está diciendo que le fuera mal. Y es tremendo, mis amados, porque en la gracia establece que no es ojo por ojo, ni diente por diente. La gracia establece que al que te persigue o al que te lleva 1 milla, vaya con el 2. Pero en este caso, mis amados, cuando el evangelio era amenazado, aquí las cosas cambiaban. Aquí las cosas eran diferentes. Aquí las cosas eran distintas. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Y es tremendo, mis amados, cómo Pablo le está diciendo esta palabra a esta persona, porque ellos están pervirtiendo lo que Pablo ha dicho del verdadero evangelio. Ellos están diciendo que no solamente tenían que ser creyentes de Cristo, sino que todavía había que circuncidarse, que había que hacer toda la fiesta que los judíos hacían, que había que comer lo que los judíos comían. Y Pablo ve que el verdadero evangelio que él está predicando está siendo amenazado. Y es tremendo ver cómo la gente de Dios defendían el evangelio a tal punto que no le importaba si aún con su vida, aunque alguien muriera, a ellos no le importaba si era que estaban pervirtiendo el evangelio.
Vamos a estar leyendo el libro de Lucas, mis amados. 23:13, gloria a Dios. Amén. Y la palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. Mateo, perdón, 23:13. Perdón, Mateo 23:13. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Mateo 23:13. Amén, dice así. Y yo lo voy a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, Gloria a Dios. hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Usted está escuchando, mis amados. Esa palabra hay es la misma palabra que Pablo está diciendo aquí de anatema. Todo el que ha estudiado sabe que cuando un judío, la palabra hay, por eso en Isaías también dice, hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Cuando un judío decía ay, esa palabra hay es una referencia de maldición. Es una palabra declarando juicio sobre alguien. Ahora, ¿por qué el Señor está declarando juicio sobre esta persona? ¿Porque lo iban a perseguir? ¿O porque lo iban a llevar a la cruz? No, eso era parte del propósito. El juicio que está declarando es porque ellos ni entraban ellos, ni dejaban que otros entraran. En otras palabras, le dijo, ustedes andan mal y tierra para hacer un prosélito y lo hacen 2 veces más hijo del diablo que vosotros. O sea, ¿qué es lo que Jesús está defendiendo? Jesús no se está defendiendo él. Jesús está defendiendo la palabra del evangelio que él está predicando. Él está diciendo, como ustedes predican lo que ustedes están hablando, ustedes se cierran la puerta a ustedes y también le están cerrando la puerta a otro. Y esto es algo tremendo, mis amados, porque Dios no tiene problema con uno que se corrompa. Dios no tiene problema con alguien que comete un error. Al final, muchos cometemos errores. El problema es cuando una persona comete el error y seduce a otro a andar en el mismo error que ellos andan. Gente, mis amados, que antes decían que una persona no se podía recasar, y como ellos quedaron solos y se recasaron, ahora ellos quieren enseñar a aquellos que lo siguen que también se recasen. O sea, ellos ni van a entrar ellos, y si entran, Dios tendrá misericordia y sabrá lo que hará con ellos. Pero el problema no es ellos, el problema es que ellos le están enseñando a los que lo siguen a que también se recasen. ¿Me doy a entender, mis amados? Ese es el gran problema. Si usted comete un error, pida perdón, pero no quiere involucrar a otro al que también ande por el mismo camino que usted anda. Amén. Y ese es el problema que estamos viendo hoy en día con muchos líderes. Estamos viendo que muchos líderes andan en el error, pero también quieren que los otros anden en el error igual que ellos. Enseñan a los demás caminar por un camino de perversidad. Y es aquí cuando la Biblia no tiene misericordia con aquellas personas, no por causa de ellos, sino porque también están enseñando a otros a que se perviertan. Están enseñando a otros a que anden por malos pasos, a que se pierdan, igual que ellos. Miren, mis amados, es tremendo lo que está pasando. Hoy en día hay mucha confusión dentro del pueblo, porque hay gente que se dicen ser cristianos, pero sus hechos lo niegan totalmente. En estos días me estaban hablando de esta mujer que muchos conocen, una supuesta pastora, que nunca fue pastora, y si lo fue, en algún momento se descarrió y se quedó diciendo que era pastora. Alguien decía la pastora que robó, yo dije no, la ladrona que se hacía pasar por pastora. Son cosas diferentes, porque la Biblia no habla de una oveja que se viste de lobo, sino de un lobo que se, sino de un lobo que se viste de oveja. ¿Me doy a entender, mis amados? O sea, instantáneamente una persona ya roba, ya no es pastor. Hace tiempo que dejó de ser pastor. Entonces, hoy en día hay una confusión porque unos supuestos cristianos están pervirtiendo la palabra. Ellos cometen sus errores, pero también seducen a otros a que caminen por el mismo camino que ellos están caminando. Mis amados, y debemos de abrir los ojos con esto. Debemos de ser claros con esto. Aleluya. La Biblia dice que el que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y este es el problema de muchos líderes hoy en día. Ellos cometen su pecado, tienen su problema, pero también seducen al pueblo a que lo sigan. También seducen al pueblo a que caminen por el mismo camino que ellos están caminando. Y esto es algo muy fuerte, mis amados. A veces yo no estoy de acuerdo con muchas cosas
que yo veo muchas veces en las redes, que muchas veces se me presentan. Gente, mis amados, que son extremistas en ambos sentidos. Gente que por cualquier cosa dicen que los otros son hijos del diablo. Pero hay personas, mis amados, que realmente son hijos del diablo. Hay personas, mis amados, que realmente sus hechos están haciendo que otros se corrompan y que otros se pierdan. A este tipo de personas la Biblia no le tiene misericordia. A este tipo de personas que no solamente andan ellos por el camino torcido, sino que seducen a otros a que también se pierdan. La Biblia dice que son hijos del diablo. Por eso el apóstol Pablo en una ocasión entregó a dos personas que estaban pervirtiendo el camino del Señor. Vamos a estar leyendo 1 Timoteo capítulo 1, 19 y 20. 1 Timoteo capítulo 1, 19 y 20. Amén. 1 Timoteo Capítulo 1, 19 y 20. Amén. Y la palabra de Dios yo lo voy a estar leyendo bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando lo cual naufragaron en cuanto a la fe de algunos, de los cuales son Himeneo y Fileto y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Usted está escuchando, mis amados? Eso era en el tiempo de gracia. Pablo está diciendo: a los cuales yo entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Siga leyendo más para abajo, sierva. Ahí se acaba. Para que aprendan a no blasfemar. Vamos a leer 2 de Timoteo 2, 14, 20 para complementar este texto bíblico, para que usted vea lo que estaba pasando. Segunda de Timoteo. Amén. Aleluya. Escucha lo que el apóstol Pablo dice: a los cuales yo entregué, que también estaré definiendo lo que es la palabra entregar, ahí que muchas personas también se confunden. Escuchen esto de un apóstol que decía que él tiene potestad para entregarle al diablo a un hijo de Dios, o una persona que comete un error, que él tenía la potestad para entregárselo a Satanás. Vamos a ver a lo de la Biblia si eso es así. Segunda de Timoteo 2, 14 y 20. Correcto. En la misma comunión. Recordarles esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarle a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrana, de los cuales son Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto, gangrena. Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y transforman la fe de algunos. Trastornan la fe de algunos. Aleluya. Usted está escuchando, mis amados. Aquí el apóstol Pablo está hablando lo que estaba pasando. Ellos estaban trastornando la fe de algunos. Ellos estaban diciendo que ya la resurrección se hubiese efectuado. O sea, si la resurrección se hubiese efectuado, está diciendo que prácticamente ya ellos se hubiesen quedado. Porque la Biblia habla de lo que es el arrebatamiento. Y dice que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con Cristo. Dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, en la resurrección, juntamente con el arrebatamiento, viene la resurrección. O sea, si ellos están diciendo que ya la resurrección se hubiese efectuado, es como decir que Cristo hubiese venido y que ellos se hubiesen quedado. Y estaban pervirtiendo la fe de algunos, estaban desviando a muchos creyentes. Entonces Pablo, este tipo de personas, tiene que entregárselo, amado, a Satanás. Dígame usted, ¿hay misericordia en eso? ¿Por qué Pablo se lo entregó a Satanás? ¿Por qué? Porque ellos estaban pervirtiendo la palabra del Señor. Ellos estaban pervirtiendo el verdadero evangelio. Y esto es un problema, mis amados, porque juntamente con ellos estaban siendo otros arrastrados. Juntamente con ellos estaban haciendo que otros también se perdieran. Y hay gente, mis amados, que lamentablemente, esto es tremendo, pero lamentablemente, mis amados, como están actuando, prácticamente son dignos de que se le entregue a Satanás. Porque son gente, mis amados, que ni están entrando ellos, ni están dejando que otros entren.
quiero que escuche bien, mis amados. La única manera en la cual usted ve en la Biblia que no hubo misericordia para con nadie era cuando el evangelio querían torcerlo. Es cuando querían añadirle al evangelio y querían pervertir a que la gente andara por un camino errado. Cuando el apóstol iba y predicaba una cosa y la gente quería decir que era otra. ¿Recuerda usted a Ananías y Zafira? Cuando dice que Zafira y Ananías convinieron, dice que mintieron cuando se hubiesen puesto de acuerdo en vender la heredad. Dice que ellos mintieron sobre el precio. Y dice que Pedro le dijo que no le mintieron a los hombres, sino que le mintieron al Espíritu Santo. Y dice la Biblia que instantáneamente, eso fue en el tiempo de la gracia. Aleluya. Estoy predicando con el tema una parte de la gracia donde no hay misericordia. Dice la Biblia que en el tiempo de la gracia, mis amados, en ese mismo tiempo, dice que ahí mismo cayó muerto ese hombre cuando fue y mintió. Y dice que cuando su esposa vino, también Pedro le dijo: lo que acaban de enterrar a tu marido te están esperando en la puerta. Y dice que dice que también cayó muerta. ¿Por qué? Porque estaba comenzando un avivamiento en medio de la iglesia. Y lo que el Espíritu Santo no quiere es que la mentira que esta persona habían hecho sea una brecha para que Satanás se meta en medio de los creyentes. Amén. Por eso tiene que poner un ejemplo con ellos. Y dice que cayeron como muertos. Y esto fue en el tiempo de la gracia. Entonces, a veces, mis amados, nos encontramos malos cuando la gente habla tan claro de ciertas personas. Pero hay personas, mis amados, que realmente, como dice un personaje por allá, llenaron la copa. Hay personas, mis amados, que ya se están pasando. Hay personas, mis amados, que lo que están haciendo, ponen a uno, mis amados. Es más, el que es creyente realmente hay cosas que lo indignan. Hay cosas, mis amados, que uno no puede tolerarlas. Hay cosas, mis amados, que uno le duele. ¿Cómo hay unos supuestos creyentes en este tiempo que usted lo ve en grandes escenarios y en vez de aprovechar el escenario en el que están, ellos lo que hacen es que hacen barbaridades y aquellos lo siguen y supuestamente son ejemplos para aquellas personas? Imagínense, si ellos están haciendo las cosas mal hechas y son de que supuestamente ejemplos, ¿cuántos manos se van a perder juntamente con ellos? Entonces hay que orar, mis amados, por esta gente, o para que se arrepientan o para que pase algo con ellos. Porque son gente que le están haciendo daño al evangelio de Jesucristo. Usted me dirá: varón, no, porque es que estamos en tiempo de apostasía. Claro está, yo no dudo eso. Yo no lo dudo. El problema es que la Biblia es clara, mis amados. Pablo dice: a los cuales yo se lo entregué a Satanás. A los cuales ahora, cuando la Biblia habla de entregar, ¿de qué está hablando la Biblia? ¿Qué se refiere Pablo cuando habla que él lo entrega a Satanás? ¿Recuerda usted en el libro de Romanos cuando dice que como ellos rehusaron el creer en Dios y cambiaron las cosas naturales por las cosas que contra la naturaleza? Y comienza hablando de otras cosas. Dice que Dios, dice, por lo cual, como ellos rehusaron no creer en Dios, por lo cual Dios también lo entregó a una mente reprobada. Cuando la palabra habla de entregar, está hablando cuando Dios quita su cobertura de alguien. Instantáneamente la cobertura de Dios es quitada de alguien. Prácticamente ya se ha entregado a Satanás. Porque hay dos reinos. Está el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Tú le sirves a Dios o le sirves al otro. No hay un punto medio. Entonces, cuando el apóstol Pablo, como líder, como cabeza puesto por Dios, dice que lo entregó a Satanás, el apóstol Pablo lo que está diciendo que él le quitó su cobertura como líder, le quitó su cobertura como pastor, que ya Pablo no iba a interceder por ellos para que aprendan a no blasfemar el camino del Señor. Hay gente, mis amados, que prácticamente ya no se puede interceder por ellos, porque son gente, mis amados, que están pervirtiendo el evangelio. Ahora, usted quiere interceder por ellos, interceda. ¿Pero para qué? Para que se arrepientan. Pero no oren por esta gente de que para que Dios le abra puertas y para que Dios les siga abriendo y para que ellos puedan ir allá y aquí, porque son gente que están haciéndole daño al evangelio. Gloria a Dios. Mis amados, gloria a Dios. Vamos a estar leyendo el libro de Hechos, capítulo 5, del 1 al 11. Hechos 5, del 1 al 11. Estoy predicando con el tema una parte de la gracia donde no hay misericordia. Amén. Libro de los Hechos 1 al 5. Dice así, en la misma comunión. 5, del 1 al 11. Amén. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Es el 5. Fue Hechos 13, 4, 11, perdón. Amén, en la misma comunión. Okay. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia
y de allí navegaron a Chipre. Y llegando... ¿Cuál es ese? 11. Sí. Hechos 13. Ujú, Ese. Hechos capítulo 13. sí. Del 4 al 11. Gloria al Señor. Ok, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Yo lo voy a estar leyendo, gloria a Dios. Dice así, del 4 al 11. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegado a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla, escuche todo lo que Pablo tuvo que pasar, toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, escuche, dice que él llamándole procónsul a Saulo deseaba oír la palabra de Dios. El hombre tenía el corazón preparado, era un escenario preparado para que cuando Pablo predicara a este hombre creyese, este hombre se arrepintiese. No fue Pablo que fue donde él. Dice que él mandó buscar a Pablo y a Bernabé. Dice, pero le resistía Elima el mago. La palabra resistía aquí, se le oponía Elima el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe, escuche, al procónsul. ¿Cuál era la intención de este hombre? Apartar de la fe, del evangelio al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, escuche bien, el hombre está lleno del Espíritu Santo. Pablo no estaba endemoniado, ni que tampoco se le metió una mala influencia. Dice que lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, Aleluya. Enemigo de toda justicia, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Escuche bien, mis amados. Aquí dice que Pablo declara una palabra de juicio sobre este hombre. ¿Pero por qué Pablo declara esta palabra de juicio? ¿Porque le estaba haciendo la guerra a él? No. Porque estaba pervirtiendo la palabra, porque estaba apartando de la fe. Estaba apartando de la fe a una persona que estaba dispuesta a creer en Jesucristo. Entonces, mis amados, a nosotros tiene que dolernos. Está pasando algo, mis amados. En unos días pasó algo tremendo por ahí por las redes, que muchas personas lo están comentando. Y yo soy de las personas que, yo le voy a ser sincero, a mí no me gusta la religiosidad. No me gusta la religión. Porque la religión te aparta del evangelio. A mí me gusta el evangelio de Jesucristo. Me gusta el evangelio. Me gusta ver a Cristo. Cuando Cristo perdonaba al pecador, pero también mandaba que se arrepintiesen. Es el evangelio que yo creo. Un evangelio sano y puro. No me gusta la contienda. No me gusta la crítica. Pero hay cosas, mis amados, que son demasiado. Hay cosas que ya es demasiado tremendo, mis amados. Hay cosas que están haciendo daño dentro del evangelio. Y cuando yo veo la palabra del Señor, veo que cuando el evangelio estaba siendo afectado, mis amados, la gente se sentía mal, no se sentía bien. Mira lo que hace el apóstol Pablo. Pablo está viendo que él está predicando la palabra del Señor a este hombre. Y dice que un tal Bar Jesús, judío, Aleluya. falso profeta, dice que apartaba de la fe a este hombre que quería creer en el evangelio. Dice que Pablo le dijo, ¿hasta cuándo pervertirá el camino del Señor? Lleno de toda injusticia, le dijo, hijo del diablo, y le dijo, quedará ciego. Y el hombre no tenía el diablo cuando se lo dijo Pablo. No, Pablo no tenía a Satanás. Pablo dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Quizás muchos vean esta palabra y dirán, ¿y qué es lo que le pasa a este hombre? No es el diablo que yo tengo. Es que me siento raro, me siento indignado, como dice un hombre por ahí que hay. Porque hay cosas que están sucediendo, mis amados,
que ya rebosaron la copa. Hay cosas que están sucediendo que son demasiado fuertes. Gente, mis amados, que están relajando con este asunto. Vamos a ser más serios. Y no es que yo sea el más serio, ni el más perfecto. Usted puede cometer error. El problema es cuando usted quiere seducir a otro a que ande en su error. Si usted como ministro o como creyente, usted hace lo malo, usted se tranquilo, ya usted pecó, ya usted hizo lo malo, pídale perdón a Dios. Arrepiéntase usted. Pero no quiere enseñarle a otro a que camine por el mal camino que usted caminó. Porque no había, mis amados, misericordia para este tipo de personas. Vamos a leer el libro de Romanos para que usted vea cómo el apóstol Pablo habla en el libro de Romanos y luego cómo el apóstol Pablo, ese mismo hombre, habla en segunda de Timoteo. Yo estaré buscando segunda de Timoteo. Busca Romanos 12:17. Aleluya. Romanos 12:17. Amén. Y la palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Romanos 11:17. 12:17. No paguéis a nadie mal por mal. No paguéis a nadie mal por mal. ¿Quién es que está hablando aquí? Es el apóstol Pablo que está hablando aquí. Pero parece que entonces Pablo se está contradiciendo. Porque Pablo está diciendo que no le pague a nadie mal por mal. Entonces, mis amados, cuando venían este tipo de confrontaciones, no era que Pablo quería pagar mal con mal. Era que habían ciertos límites que no se podían violar. Hay cosas, mis amados, que no se pueden violar. Hay cosas, mis amados, que no se pueden tolerar. Hay cosas, mis amados, que ya están fuera de control. Este hombre está diciendo que no pague a nadie mal con mal. Sin embargo, dice que lleno del Espíritu Santo, declaró una palabra sobre este hombre. Le dijo, quedará ciego desde hoy. Dice que a los Gálatas le dice, si alguno predicare este evangelio diferente a este, sea llamado anatema. Dice que entregó a Bar Jesús. Le dijo quedará ciego. Dice que entregó a Himeneo y a Fileto. ¿Y se le entregó a quién? A Himeneo y a Alejandro. Se le entregó a Satanás. ¿Pero cuándo? Cuando querían pervertir ¿cómo? El evangelio del Señor. Este mismo hombre que habla en Romanos 12:17. Mire lo que dice ahora entonces en Timoteo. Para que usted entienda qué es lo que quiero transmitir en esta noche a través de este mensaje. Debemos de tener cuenta, mis amados, con el evangelio. El evangelio se respeta. La palabra de Jesucristo se respeta. La palabra del Señor son serias. Usted puede cometer un error usted personalmente, una falta, pero nunca se vaya en contra de esta palabra. Nunca se vaya en contra de la palabra de Dios, para que no nos vaya mal, mis amados. Tenemos que tener cuenta con esto. Gloria al Señor. Segunda de Timoteo 4:14 hasta el 15. Del 14 al 15. Segunda de Timoteo capítulo 4, del 14 hasta el 15. Dice así. Voy a leer desde el 13. Perdón, voy a leer desde el 14. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. Escuche, Pablo, ¿qué fue lo que dice Pablo en Romano? No pagar a nadie mal con mal. Pablo está diciendo aquí en otra carta, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Usted está escuchando, mis amados? Aleluya. Pero Pablo está diciendo que no pagará a nadie mal con mal. Sin embargo, aquí dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague con sus hechos. ¿Pero por qué? ¿Por qué era? ¿Usted cree que porque era que le estaba haciendo daño a Pablo en lo personal? No, este hombre estaba haciéndole daño al evangelio. Escuche más hacia abajo lo que dice. Dice en el 15, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestra palabra en mi primera defensa. Perdón, a nuestra palabra, vamos a dejarlo hasta ahí. Usted está escuchando por qué Pablo dice que el Señor le pague conforme a lo que él hubiese hecho. Porque se había opuesto a la palabra, al evangelio. Se había opuesto al evangelio de Jesucristo. Y esto a Pablo le había causado mal. Mis amados, ¿usted cree que es fácil? Después que usted lucha tanto,
¿Usted se imagina usted durando 5 años para construir una casa? ¿Cómo usted se sentiría que usted 5 años construye una casa y que de repente venga un ciclón o un huracán y se la lleve en un segundo? Por eso ustedes pastores, mis amados, que no invitan a la gente, a muchos evangelistas. Pastores que no invitan a todo el mundo a predicar. Y yo estoy de acuerdo con ellos. Porque no todo el mundo se puede poner a predicar. Porque hay gente que lo que hacen es lío. Gente que tienen inmadurez para predicar la palabra. Gente que lo que van es con la religión en el corazón. Y van a predicar de lo que ellos sienten, de lo que ellos piensan. Y no predican la palabra. Y cuando vienen a ver, te dividen la iglesia, te hacen un lío grandísimo. Entonces yo estoy de acuerdo con esos pastores que no invitan a esa gente. Porque no es fácil. Mira el apóstol Pablo como líder. Dice Alejandro, el calderero me ha causado mucho mal. El Señor le pague como él me ha hecho a mí. ¿Por qué? Porque se le había opuesto a la palabra. Le había hecho daño a la palabra del Señor, mis amados. Le había hecho mucho daño a la palabra de Cristo. Debemos de tener cuenta, mis amados. Vuelvo y les repito. Es probable que cometamos errores, pero que sean errores nuestros personales. Pero no tratemos nunca de conducir a alguien por una palabra que no tenga que ver nada con el evangelio. Hay gente, mis amados, que lamentablemente ya se están pasando. Siento hasta decir los nombres, mis amados, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Usted sabe lo que se está moviendo. Hay gente que se están pasando, mis amados. Gente que están haciendo cosas, líderes que otros le están siguiendo. Gente con tanta ignorancia, gente que no lee la palabra. Usted lo ve que ellos dicen cualquier cosa y una vez se lo celebran. Se lo aplauden porque tienen la Biblia de más en su casa. Gente que nunca leen la Biblia. A veces yo escucho gente sorprendido por cosas que otro dice, que son cosas de una persona, de un nuevo creyente. Y yo digo, ¿será que la gente no lee? ¿Será que la gente no agarra la Biblia para leer? La gente tiene que tener cuenta, mis amados, y darse cuenta de lo que está sucediendo. Vuelvo y repito, note que donde quiera que sucedió esto era cuando se hacía algo en contra del verdadero evangelio. Usted podrá no contender con nadie. Usted podrá no hablar muchas cosas con nadie, pero cuando usted vea delante de usted que alguien esté hablando algo en contra del evangelio, mire, no se quede callado. Aunque sea diga algo. Aunque sea diga algo que Dios le va a dar palabra, no se quede callado. Es como que usted escucha un supuesto cristiano que diga que el sacrificio de Cristo no fue suficiente y que todavía falta algo. Mire, no se quede callado. Defienda el evangelio. Diga lo que tiene que decir. Si usted ve que están hablando algo en contra del evangelio y que pueden corromper a otro, no se quede callado porque usted se está haciendo copartícipe con él también. Defienda la palabra, no se defienda a usted. Si le hacen algo a usted, amén. Dice que bienaventurados seremos cuando os persigan y os pertuberen y os maltraten, y cuando hablen toda cosa de mal y contra nosotros mintiendo. Dice que somos bienaventurados, dichosos. Pero cuando es contra el evangelio, como lo que está sucediendo, estos charlatanes que están haciendo cosas que es contra el evangelio, supuestos líderes, gente que supuestamente dice que son líderes, gente que son conocidos, y usted lo ve que lo que están haciendo cosas para desacreditar el evangelio, para que otros que les gusta el mundo también caminen en ese mismo mundo, supuestamente entre comillas de que siendo cristianos. Vuelvo y les repito, no hay ladrones cristianos, o no hay cristianos ladrones, perdón. Lo que hay es ladrones que se hacen pasar por cristianos. Aleluya. Entienda eso. No hay falsos pastores, lo que hay es falsos que se hacen pasar por pastores. No hay falsos profetas. Lo que hay es falso que se hacen pasar por profeta. Son cosas distintas, son cosas diferentes. No nos confundamos, mis amados. No se desvíe por otro. Cuando usted ve que otro dice una cosa, no, olvídese. La Biblia, vuelvo y repito, ya para terminar, no habla de oveja vestido de lobo. Dice que hay lobo vestido de oveja. Dice que Satanás o los demonios se visten como ángel de luz, no que un ángel de luz se viste como Satanás, como un demonio. Aleluya. Entonces, seamos entendidos, mis amados, seamos claros, defendamos el evangelio y tengamos mucha cuenta con lo que vamos a hacer. Parece esta palabra, parece extraña, pero es así. En ese momento no hubo misericordia para nadie. Tú el que quiso pervertir, vamos a leer ya esta cita para completar. Juan 2. Juan capítulo 2, del 13 al 16.
del 13 al 16. Ok, yo voy a estar leyendo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerda echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció la moneda de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Escuchen, mis amados, aquí Jesús entró virado, como decimos nosotros aquí en Dominicana, no sé en Puerto Rico ni en Estados Unidos ni en otro país, ni en Nicaragua. Aquí decimos así algunas veces. Este hombre entró volteando todo. Este era el hombre de la misericordia más grande. Nadie tuvo más misericordia como Jesús. Aleluya. Pero aquí dice que volteó a todo el mundo. Y si le había dado su fuetazo también a unos cuantos, también se lo había dado. Y si se lo había dado también estuvo bien. Porque es por hacer lo que él quiera. Gente también que cuestionan a Dios. Que Dios hizo esto. ¿Quién eres tú para estar cuestionando a Dios? Que Dios hizo esto, que Dios hizo aquello. Usted lo ve, ¿por qué Dios hizo esto aquí? Porque Dios puede hacer lo que quiera. Él es el maestro, es grande, es poderoso. Él es el que está sentado allá, el creador de los cielos y de la tierra. Esto es de él. Él puede hacer lo que quiera. Volcó la mesa. Dice que sacó a todo el mundo para afuera. Porque hay uno solo que puede hacer otra cosa. Hay gente que quieren sacar también a otra gente de la iglesia. De la iglesia no se saca a nadie. Hay uno solo que puede sacar de la iglesia, y es Dios. Y algunos requisitos que dice en la Biblia, que ya son para otros temas, que hay gente que hay que apartarlo porque ya también se pasan, dan adentro y hacen daño. O sea, hay que apartarlo. Pero la iglesia, mis amados, es de Cristo. Es de Cristo la iglesia. Tenemos que tener esto claro. Dice que sacó a todo el mundo de allí. ¿Pero por qué sacó a todo el mundo? Porque dice que la casa de Dios, que era casa de oración, la cogieron para mercado. Tal vez hay gente que no están vendiendo palomas dentro de los templos, pero hay gente que han cogido los templos como mercado. Santo. ¿Cuánta gente no han cogido los templos para mercado, para buscar su ganancia, para buscarse su dinero? Inventando cuántas cosas para sacarle los cuartos a la gente, a los hermanos, acabando con los hermanos de la iglesia, buscando todas las estrategias para ellos enriquecerse. Para ellos enriquecerse. ¿Me entienden, mis amados? Eso es mercado dentro de la iglesia. Entonces debemos de tener en cuenta, esos mercaderos también, y esos mercaderos también se están pasando. Entonces, a veces decimos, no, porque fulano no tenía que decir esto, no tenía que decir aquello. Yo soy también de lo que digo así, pero hay cosas, mis amados, que hay que hablarlas. Hay cosas que hay que decirlas, porque hay gente que se pasan. Hay gente que lo que dan es pena. Usted ve a las supuestas mujeres de que líderes mandando a las mujeres de que abandonen su marido, en vez de mandarla a orar y ayunar por ese hombre, para que Dios los cambie. Una gente que ya se casaron y son de que ejemplos, son gente de que grande, porque la gente anda en una ignorancia tremenda, mis amados. ¿Y hasta cuándo vamos a estar con esta ignorancia? ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto, mis amados? Vamos a ser más serios, vamos a respetar el evangelio. Vamos a respetar el evangelio. Por eso es que hay gente que se incomodan y dicen palabras que a todos no se le encuentra grande. Porque es que a veces la gente se pasa, mis amados. El mismo Jehová hubo ocasiones, mis amados, que se cansó. ¿Usted cree que cuando Dios mandó el diluvio era porque estaba contento? Y no estaba muy contento, ¿no? ¿Qué es lo que dice? Y vio Jehová que todos los designios de los pensamientos de los hombres iban de continuo solamente al mal. Y dice, y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre. Se arrepintió, le dolió en su corazón. ¿Usted cree que es fácil, mis amados? Cuando una gente tiene a Dios en su corazón, le duele ver tantas cosas que pasan a veces, tantas cosas que suceden, mis amados, que lo que dan es pena dentro del evangelio. Gente que supuestamente son cristianos, mis amados, que supuestamente le están sirviendo a Dios y son de que ejemplo para otros, mis amados. Entonces el sacrificio que Cristo hizo para que esa gente se salven, para que venga otro, entonces ahora predique otra cosa y diga otro evangelio y lleva a otro por el mal camino. Ese sacrificio que le costó a Jesucristo en la cruz, ese sufrimiento que él tuvo,
que dio su vida para que otros se salvaran por el verdadero evangelio, y vienen otra gente y predican un evangelio diferente, mis amados, ¿usted cree que Dios está contento con esto? ¿Usted cree que el que tiene a Dios va a estar contento con esto, mis amados? Yo quiero que este video usted lo comparta y que se escuche. Hay gente, mis amados, que tienen que levantar su mano y arrepentirse. Y como si fuera poco, mis amados, usted lo ve que ni siquiera piden perdón, no se arrepienten cuando hacen su cosa mal hecha. Yo siento hasta deseo de declarar una palabra de ay, igualito que como la declaró Isaías y como la declaró Jesús. Porque hay gente, mis amados, que son terribles. Una parte de la gracia donde no había misericordia. ¿Cuándo era? Cuando se quería pervertir la palabra. Cuando se quería corromper el evangelio. Cuando se quería predicar otra cosa de la que Jesús predicó. Vamos a tener cuenta. Defiende el evangelio. Cuando usted escucha una gente hablando algo raro del evangelio, que habla de usted no importa. Que le den un golpe. Trate de no golpear a usted tampoco. Trate de correr, no pelee con nadie. Pero cuando usted ve a una gente, mis amados, hablando mal del evangelio de Jesucristo, blasfemando, hablando mal de su Dios, mira, defiéndelo. Defiéndalo. Defienda el evangelio. Defienda a Dios. Defiende el evangelio. Cuando digo que defienda a Dios, es que defiende el evangelio. Porque Dios se puede defender de solo. Pero defiende el evangelio. Defienda la palabra del Señor. No tolere, mis amados, cuando alguien quiere hacer que otros caminen por el mal camino. Dios le bendiga, mis amados, en esta hermosa noche. Esperando que esta palabra y este mensaje haya llegado a tu corazón y que sea claro. Y que temamos, mis amados, pidámosle a Dios dirección para que sepamos lo que vamos a hablar, lo que vamos a predicar, mis amados. No sea que tengamos que dar cuenta por esta palabra. La Biblia dice, hay del que le quite o el que le añade a esta palabra. Vamos, amados, a leer la Biblia. Vamos a pedirle dirección a Dios. No prediquemos por nuestra propia voluntad, sino prediquemos el evangelio y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos así, mis amados, estar orando en esta noche por las personas que están conectadas ya para estar terminando. Saludamos a todas las personas que están conectadas ahí en esta noche y que la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo sea para con cada uno de ellos. Amantísimo Dios y Padre que estás en el cielo, bendice a cada uno de los oyentes, cada una de las personas que se conectan día tras día, mis amados, en esta plataforma. Sea tú, Señor, bendiciendo a nuestro hermano Bernabé, a nuestro hermano Junior Abel, nuestra hermana Evelyn Cueva, a nuestro hermano Emilio Suriel. Sé tú bendiciendo, Padre, a Ramona, Abad, todas estas personas que se conectan para con nosotros día tras día. Sea tú bendiciendo a mi esposa Nairi Fernández. Gloria a Dios. Aleluya. Todas estas personas que se conectan a diario con nosotros. Que tu bendición sea para con ellos y que tu gloria no se separe de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis amados. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Jesús.